Esto es España, y puede parecer un país muy normal respecto a sus fronteras, pero en realidad tiene cosas muy extrañas y curiosas que no se dan en ningún otro lugar del mundo. Vayamos poco a poco. España limita con 5 países. A simple vista se distinguen 2 de ellos, Francia y Portugal. Luego está Andorra, que es este pequeño trozo de aquí, en medio de la cordillera de los Pirineos. Como veis, es un país muy pequeñito, con apenas 77.000 habitantes, y es el único país del mundo donde el catalán es la única lengua oficial, y ni siquiera tiene ni aeropuerto ni ninguna estación de tren. Pero lo que a mí me parece más raro de este país es su forma de gobierno, y es que resulta que es el único coprincipado del mundo. Es decir, que a diferencia del resto de países que solo tienen un jefe de estado, normalmente un rey o presidente, Andorra tiene 2, llamados copríncipes. Estos copríncipes no son ni andorranos y ni siquiera viven en Andorra, y son el presidente de la República Francesa, elegido por los ciudadanos franceses, y el obispo de una región de España llamada Urgel, elegido por la Iglesia Católica. Bueno, resulta que las fronteras con estos 3 países, Francia, Portugal y Andorra, son muy normales y comunes. Y aunque Andorra no está en la zona Schengen ni en la Unión Europea y para acceder a ella haya que pasar por un control, Francia y Portugal sí que lo están, lo que significa que las fronteras con estos 2 países son simplemente un cartel informativo en la carretera. Sin embargo, en el límite con Francia hay un par de cosas un poco extrañas. La primera de ellas es un pequeño pueblo llamado Llivia, que es este trocito de España que está separado del resto del país y se encuentra totalmente rodeado de Francia, algo que, como ya mencioné en mi primer vídeo, se denomina enclave. Llivia es un enclave de España en Francia. La segunda cosa curiosa, y además única en el mundo, es esta isla, llamada Isla de los Faisanes, y en la que no hay absolutamente nada ni vive nadie. Lo raro de esta isla es que es un condominio. Un condominio es un territorio que pertenece a varios países, como por ejemplo la Antártida o incluso la Estación Espacial Internacional. En este caso, la Isla de los Faisanes es de España y Francia. Lo que diferencia a este del resto de condominios del mundo es que la isla, que apenas mide 200 metros de longitud, no forma parte de estos 2 países a la vez, sino que pertenece a España entre febrero y julio y a Francia entre agosto y enero. En fin, esto puede ser algo desconocido y bastante extraño, pero todavía lo raro de verdad no lo hemos visto. Y es que las fronteras más raras de España se producen con los 2 países de los 5 que aún no hemos mencionado, Marruecos y Reino Unido. Si no eres español, puede que te estés preguntando cómo puede ser posible que España limite con un país que se encuentra principalmente en un archipiélago a más de 700 kilómetros de distancia. Pero el motivo por el que España limita con el Reino Unido radica aquí, en Gibraltar. Gibraltar es un caso bastante curioso que da incluso para otro vídeo más extenso, pero básicamente es una roca o peñón situado en el extremo sur de la península ibérica que a su alrededor tiene una pequeña ciudad homónima, de apenas 34.000 habitantes. Y este minúsculo trozo de tierra pertenece al Reino Unido desde 1713. En ese año se firmó el Tratado de Utrecht, un tratado que puso fin a una guerra llamada Guerra de Sucesión. La guerra comenzó en el año 1700, cuando el rey Carlos II, de la familia de los Austrias, murió sin descendencia. En ese momento, Felipe d'Anjou, miembro de los Borbones, fue proclamado rey con el nombre de Felipe V. Sin embargo, esto le daba demasiado poder a los Borbones, de forma que se creó la Gran Alianza, formada por países que apostaban por el nombramiento de Carlos de Habsburgo como rey en lugar de Felipe. Entre esos países estaba Inglaterra. Al final de la guerra se firmó el ya mencionado Tratado de Utrecht, que reconoció a Felipe V como rey de España y supuso la concesión de algunos territorios, entre ellos Gibraltar. Desde entonces, Gibraltar ha sido una colonia del Reino Unido y hay cierta disputa con España por su soberanía. Además, como Reino Unido no forma parte de la zona Schengen, su frontera no es como la de Francia y Portugal, y hay que pasar por un control de seguridad al pasar por ella. Lo curioso es que, al entrar en Gibraltar, como es tan pequeño, la pista de aterrizaje de su aeropuerto y la carretera se cruzan, algo único en el mundo. Como veis en las imágenes, esta frontera es muy corta y tiene aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, pero luego hablaremos de si es o no la frontera más corta del mundo al final del vídeo. Antes, ya solo queda un país del que no hemos hablado,
y que también tiene frontera con España, y es Marruecos. Y para hablar de la frontera con Marruecos debemos tener en cuenta los territorios de España, que son gran parte de la península ibérica y las Islas Baleares en Europa, las Islas Canarias en África y en la zona del norte de Marruecos, aunque quedan territorios enanos que son restos de cuando toda esta zona pertenecía a España hasta 1956. Se denominan plazas de soberanía. Las dos más importantes y las únicas con población permanente son las ciudades de Ceuta y Melilla, que tienen 84.000 y 86.000 habitantes respectivamente y están totalmente rodeadas por Marruecos. Pero pese a lo que pueda parecer, España posee otros muchos territorios cercanos a la costa marroquí. Estos son las Islas Alucemas, que tuvieron población permanente, pero ahora solo militares. Las Islas Chafarinas, que, como las anteriores, solo tienen algunos militares españoles. La isla Perejil, en la que no hay edificaciones y está en disputa con Marruecos. De hecho, en 2002 se produjo un incidente entre ambos países, cuando un grupo de soldados marroquíes fueron a la isla y colocaron la bandera del país. Los soldados fueron desalojados por el ejército español y se crearon tensiones entre ambos países. Finalmente, ambos gobiernos decidieron abandonar la isla y actualmente nadie la pisa, aunque sigue estando en disputa. Luego tenemos a la isla de Alborán, que es la más alejada de la costa y que también está ocupada por el ejército. Y por último, el Peñón de Vélez de la Gomera, que tiene un pequeño pueblo que también está ocupado por militares. Bueno, volvamos a las fronteras. Entre todos estos lugares solo hay 3 que limitan con Marruecos, ya que el resto son islas, y son Ceuta y Melilla, cuyas fronteras tienen una enorme valla, y el Peñón de Vélez de la Gomera, que me gustaría destacar especialmente. El Peñón de Vélez de la Gomera es esta pequeña península que fue en realidad una isla hasta que, en 1930, un terremoto la unió con el continente. Pues bien, este trocito de tierra que se creó es actualmente el segmento fronterizo más pequeño del mundo, ya que separa a España de Marruecos y mide solamente 85 metros. Si os habéis fijado, habréis notado que he dicho que es el segmento fronterizo más corto del mundo, pero no es la frontera más corta del mundo. La diferencia radica en que si consideramos la frontera entre España y Marruecos, esta no es la más pequeña del mundo, ya que, al tener en cuenta Ceuta y Melilla, mide en total 16 kilómetros y se queda en el 7º puesto. Entonces, ¿cuál es la frontera más corta del mundo? Pues podríamos pensar que es la que hay entre España y el Reino Unido. Pero no, esta es la segunda. La frontera más corta del mundo se produce a